Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a empezar este tema visto un poco más de una manera más matemática, o donde se incluye la parte rotacional, pero tiene que ver con el acoplamiento electromecánico, continuando con la materia última. Entonces, este es un tema que yo tengo acá, lo vamos a ver, y con eso cerramos por ahora, hasta que salgan de la prueba el día jueves y viernes, que ya la estoy haciendo las pruebas. Entonces, vamos a considerar modelos sin pérdidas para el acoplamiento. Vamos a calcular la energía almacenada en un campo de acoplamiento electromecánico. Después se obtienen las fuerzas de origen eléctrico y finalmente las ecuaciones del movimiento del sistema electromecánico. Ecuaciones de la parte eléctrica y de la parte mecánica. En realidad, en general, hay 4 formas de obtener fuerzas mediante medios eléctricos. Uno sería la fuerza por la acción de un campo eléctrico sobre una carga libre. Después, la fuerza por acción del mismo campo, pero sobre un material polarizable, un dieléctrico que se le llama. Eso es la parte campo electrostático, el A y el B. El C ya entramos al campo magnético. Una fuerza producida por la acción de un campo magnético sobre una carga libre en movimiento. Carga eléctrica estamos hablando. Finalmente, una fuerza producida por la acción del mismo campo magnético, pero sobre un material magnético, con permeabilidad magnética establecida. Vamos a estudiar sistemas cuasistáticos. ¿A qué se refiere? Que no hay transientes que estudiar, solamente movimientos cuasistáticos, a eso se refiere. Entonces, las fuerzas son originadas por campos eléctricos o magnéticos, pero no por ambos simultáneamente. Por uno o los dos. Entonces vamos a ver el primer caso, que es con un campo magnético. Tenemos una fuente con una resistencia a la fuente y tenemos una bobina con un hierro entre medio, una pieza móvil. Y esa pieza móvil se puede desplazar en dirección de izquierda a derecha, dirección X. Esto que está ahí representa un resorte. De aquí para allá la parte mecánica. Y esto es la parte eléctrica, incluyendo la bobina. La parte mecánica empieza cuando en el fierro está la acción de movimiento contra un resorte. Esta es la figura primera que vamos a analizar, 1A. La 1B tiene una traducción más eléctrica de lo mismo. Aquí está la resistencia de la fuente con la fuente misma. Y aquí están las pérdidas del fierro, que a través de una conductancia. Y aquí tenemos una tensión. También hay un lambda. Acuérdense que de lambda de T es tensión en esos terminales. Y por ahí va entrando una corriente eléctrica. Así que toda esta es la parte eléctrica. Todo esto es eléctrico. Aquí al medio está el sistema de campo magnético, que no tiene pérdida, porque implícitamente ya la pusimos acá, las pérdidas eléctricas o magnéticas. Después tenemos la parte mecánica. Aquí tenemos representada a través de este circuito equivalente mecánico un desplazamiento X con una masa M que vamos a mover. Y la masa M, ¿quién tiene la masa M? El fierro, ese que está ahí.
y un resorte de constante K y un L, que es propio del resorte, el largo del resorte. Entonces, esto representa lo que vamos a empezar a estudiar. Los terminales eléctricos, aparece un lambda que depende de la corriente y también depende del movimiento X. Es decir, el valor queda determinado por la corriente y por el movimiento, el valor de lambda. El lambda implícito acá depende de la corriente y del movimiento. Entonces, la fuerza de origen eléctrico se va a considerar como una fuente que ayuda al movimiento en la dirección positiva de X. Por lo tanto, fuerza de origen eléctrico depende de la corriente y de X, y esa fuerza va a ser positiva moviendo de izquierda a derecha, moviendo hacia la derecha. También tenemos que la corriente depende del enlace flujo y del movimiento. Y la fuerza de origen eléctrica, por lo tanto, si la corriente depende de lambda y de X, y la corriente está ahí, también entonces la fuerza depende de lambda y de X. Es una implicancia que hay ahí. Ahí tenemos el sistema repetido y aquí está el equivalente. Entonces la fuerza depende de, ahí está puesto como voltaje también, el Q depende del voltaje, pero este es un campo eléctrico ahora. Se quiso hacer lo mismo, campo magnético con su circuito equivalente, ahora un campo eléctrico con su circuito equivalente. Solo que aquí uno cuando es campo eléctrico domina el voltaje y ahí va la carga, y esta es una fuente de corriente con una conductancia de la fuente o resistencia de la fuente. Aquí tenemos el condensador, o sea, una placa que se mueve. Este se mueve para allá y para acá. La placa móvil, y esta es la parte fija del condensador. Y de nuevo frente a un resorte. Entonces también se analiza, solo que aquí cambian las variables eléctricas. Está en función de la carga y del voltaje. El voltaje está en función de la carga. Y aquí es lo mismo que hemos dicho en la parte anterior. Fuerza, movimiento, masa, resorte y largo. Entonces, cuando el movimiento es rotatorio, se aplican los mismos análisis, reemplazando la fuerza, en vez de fuerza se habla de torque, y en vez de X se habla de movimiento giratorio, ángulo en radianes, y este movimiento en metros. Fuerza en newton, y este en newton metro. Entonces, ahora se va a proceder a obtener el FE. Entonces, vamos a mirar la figura 1B, que es la que nos interesa acá, esta. Esta figura interesa. Vamos para allá. Si tenemos en la mente la figura 1B, aquí no la puedo mostrar simultáneo, podría mostrarla de esta siguiente manera. No, aquí no se alcanza a apreciar, muy chico. Hay que siempre estar pensando en lo que estamos viendo acá. En esto. Una entrada eléctrica con las variables corriente, lambda, y una variable mecánica con la variable X y fuerza. Aquí está la fuerza, X, y aquí está la corriente y lambda. Son las variables que vamos a analizar acá. Ya, quiero agrandar esto. Ahí está. La potencia entrada por el lado eléctrico, la corriente por la tensión. Y la tensión la puedo escribir como de lambda de t. La corriente, entonces, por de lambda de t sería la potencia eléctrica entrada.
La mecánica sería fuerza eléctrica por dx dt. O sea, esta es la fórmula de la potencia mecánica. La fuerza por cantidad de movimientos se llama esto, pero es la derivada de, en realidad, la fuerza por una velocidad, en realidad. Todavía no hablamos de lo otro. Es fuerza por velocidad. Por velocidad. ¿Por qué signo menos? Porque estamos actuando sobre el sistema mecánico y no contra el campo de acoplamiento. O sea, aquí hablamos contra este y aquí para adentro, pero como esto va hacia afuera, tuvo que tener signo negativo. Este signo negativo. Ahora llegamos a que la potencia almacenada es la suma de las dos, de eso y eso. Ahí está. Y de lambda más menos esto. O sea, en realidad en menos ya lo explicamos por qué. En la clase anterior también llegamos a una expresión de esta por un camino diferente, pero aquí también se puede analizar desde este punto de vista, de lo que estamos viendo hoy día. Entonces la potencia de entrada es la potencia eléctrica más la potencia mecánica, todo lo que entra a la almacenada. Pero este ya tiene su signo negativo, por eso quedó ahí, con signo menos. Y aquí, en forma diferencial, igual que la vez anterior, eliminando los dt, queda esto de acá. Que es lo mismo arriba sin dt. Así que son puros diferenciales. Diferencial de energía, diferencial de lambda y diferencial de x, de movimiento. Ahora, esta función, que depende de lambda y de x, es una función de estado, es decir, no depende del recorrido, sino que depende de los valores finales que va a alcanzar. Y ahí está mostrado el esquema, lambda y x. Se muestra un gráfico de lambda de x, para decir que vamos del punto 1, por ejemplo, al punto 3. Queremos estar en el 1, lambda a con xa, y queremos llegar al b, lambda b con xb, o sea, el 1 al 3. Entonces, para llegar al 3, tenemos el recorrido A, que sería este azul, y el recorrido B, que sería este rojizo. Y está el recorrido C también, pero vamos a analizar el A, y después vamos a analizar el B. Si yo analizo el A, entre 1 y 2, aquí lambda es constante y x variable. Entre 2 y 3, lambda es variable y x constante. Pensando en eso y pensando en esta expresión que está ahí, porque la vamos a integrar, tenemos esto. Queremos integrar desde el punto B, lambda B, xb, menos lambda A, xa, en función de las energías. Energía en función de esto. Energía en función de la variable lambda x, tanto en el punto A como en el punto B. Esto es lo que queremos, el recorrido de la energía que se gastó para allá. Entonces, como hay que estar mirando esta fórmula, vamos a hacer entre 1 y 2 primero, y entre 2 y 3. Entre 1 y 2 ya dijimos que lambda es constante, por lo tanto ese término no está. Aparece ese nomás. Y ahí está ese nomás. Entre lambda A, perdón, entre x A y xb. Ahí están los límites de la integral. Lambda se permanece constante en este instante, pero x variable. Por eso está la variable de la integral con prima, para decir que esto va a variar. ¿Entre qué límite? Entre xa y xb. Ahí. Después vamos por el recorrido de 2 a 3. Ahí está. Estamos ahí, después llegamos ahí. Ahí aparece como que de x 0, así que ese término se va y integramos este término nomás, que es positivo. Lambda prima de lambda, porque estamos integrando ahí con ese.
Lambda es la variable que se mueve y x fija, xb, en el punto xb. Es el recorrido del punto A. Del punto B tendríamos que lo mismo, pero pensando acá, del 1 al 4. Del 1 al 4 y del 4 al 3, por estos lados, por el lado de acá y allá. Primero ese lado, ahí va a ser, de x va a ser 0 y aquí de lambda va a ser 0. Entonces, entre 1 y 4, de x va a ser constante, me refiero al de x 0, pero el x queda fijo en xa. El que no es constante y es variable es lambda, por eso está así, entre a y b. Y acá, de nuevo, entre x, a, este era con de lambda y este era con x. Apareció eso. Es el mismo criterio, pero acá arriba. Finalmente vamos a ir por el trayecto C. Ahí aparecen las variables que corresponden como lambda, variando ahí, y después este, variando el x directamente. Y todos estos resultados van a llegar al mismo valor. Todo eso que se recorrió por el camino A, el camino B o el camino C, van a llegar al mismo valor. O sea, no va a ser diferente por el camino que vayamos. Eso quiere demostrar estas integrales. Y finalmente, vamos a llegar a encontrar algunas variables mirando las matemáticas. Tenemos esto ya puesto de acá. Aquí. Lo teníamos ya. Vamos a ver la relación entre fuerzas y la energía almacenada. También tenemos esto. Si yo tengo matemáticamente esto, y que depende de dos variables, lambda y x, puedo escribirlo como el diferencial, la derivada parcial, del de lambda y derivada parcial de x, y quedaría de esta forma. Esa es la ecuación A y esta es la ecuación B. Si yo resto A menos B, esto se va y queda esto. Y menos de lambda, y menos de omega o de W a de lambda por de lambda. Y este, restando acá, menos FE, quedó afuera el signo, menos el de acá porque estoy restando, factoricé el signo menos y quedó esto. Ahora, las variables, y eso es igual a 0. Cuando esto es igual a 0, cada uno es 0 en algún instante. O sea, o es 0 este o es 0 el de allá. Son independientes. Así que este término puede ser igual a 0. Y ahí quedó, si esto es igual a 0, que ahí es igual a de omega o de W a de lambda. Y si este es igual a 0, que a fuerza eléctrica es igual a menos la derivada de la energía respecto a X. Entonces aquí hemos obtenido algo importante. La corriente se puede obtener como la derivada de la energía respecto a lambda, y la fuerza se puede obtener como la derivada de la energía respecto a X con signo negativo. Para el caso eléctrico se hace lo mismo. Se iguala y se hace el mismo análisis. De ahí acá, todo esto de acá se repite para el caso eléctrico. Ahí está, desde el punto de vista matemático, y eso es lo que tenemos en la parte eléctrica. Y llegamos que en la parte eléctrica el voltaje es igual a la derivada de la energía eléctrica respecto a la carga, y la fuerza es menos la derivada de la energía eléctrica respecto a X. Se ha hecho entonces un estudio de los sistemas de campo magnético considerando el enlace flujo y X como variable independiente y en campo eléctrico Q y X como variable independiente. Entonces, aquí lo que se quiere es llegar a este concepto que lo habíamos visto, pero aquí se está analizando desde el punto de vista más matemático. Entonces, queremos llegar a encontrar una relación como esta.
nosotros teníamos esta fórmula que ya nos está persiguiendo todo el rato, pero por el lado de los diferenciales, podría yo decir esto. Y por lambda de dos variables que están ahí, se separan diferenciales de esta forma. Lo mismo que separar las parciales, pero aquí está puesto de esta forma. Entonces de aquí yo despejo este término y queda este término menos el de allá. Entonces, de este término de arriba, yo voy reemplazando esto y va a quedar finalmente este término de acá, al reemplazar los términos de arriba. Entonces, este término lo dejamos arriba y vamos reemplazando. Lo que quiero hacer aquí es lo siguiente. Este término lo ordené desde arriba. Le saqué esto para que no se vea tanto detalle. Despejando quedamos con esto. Y acá, desde el punto de matemáticas, quedamos con esto. Entonces yo puedo hacer lo mismo que hice antes y decir que de lambda este término menos este de acá son iguales, porque estos dos son iguales. Entonces, este término es igual a este término. Ese término igual a este término. Y lo puse acá. Ese término es igual a este término. Entonces, aquí reordené las ecuaciones de tal manera que este pasó para allá y ese para el otro lado. Y quedó D y lambda menos de omega, digo omega, energía, W, igual a esto. Y esto se llama coenergía. Ese término que está ahí, la resta, se llama coenergía. Por lo tanto, la coenergía es igual a esto. Y matemáticamente puedo hacer lo mismo que hicimos con la energía. El resto del de arriba con el de abajo y queda este término. Y este término igual a 0, pero independiente. Entonces, lambda es igual a la derivada de la energía respecto a la corriente, pero es coenergía, perdón, y fuerza eléctrica es la derivada de la coenergía respecto a la distancia. Y tenemos los mismos términos que teníamos antes. Para el caso eléctrico se repite la misma historia y queda esto. Y ahí termina el análisis matemático que quería mostrar. Que lo hemos visto desde otro punto de vista, que algunos textos trabajan con este análisis y otros textos lo hacen con el análisis que mostré en las clases anteriores. Se llegan a los mismos términos, solo que aquí apareció una corriente y aquí apareció un voltaje. Ese es el aporte de este apunte para el campo eléctrico y este para el campo magnético. Esta es energía magnética y esta energía eléctrica o electrostática que se le llama. Entonces, más adelante, después de la prueba, vamos a hacer un ejemplo de esto, de esta materia. Pero eso ya entraría para la segunda prueba, junto con todo lo que entraría en la segunda prueba. Va a entrar en la segunda prueba conceptos de máquina giratoria como la sincrónica, la de inducción y la continua. De forma así bien rápida, somera. Y vamos a empezar con las próximas clases, ya para la segunda prueba, con la parte que les mencioné a través de un análisis más simplificado. Vamos a ver las máquinas desde el punto de vista más simplificado que las máquinas que se ven en el ramo que viene más adelante, en el otro semestre. Pero hay que verlo en este curso. Insisto, ¿por qué hay que verlo acá? Porque hay laboratorio y esos laboratorios están en el programa con máquinas giratorias. Y vamos a quedar hasta aquí por hoy día. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Preguntas? De mi parte no, profesor. Ya. Entonces, como les dije en la clase anterior, nos vamos a tener que ver ya, nos vamos a contactar, ustedes van a contactarse con la prueba el día jueves a partir de las 20 horas y el viernes a partir de las 20 horas.
que son las horas que reemplazamos por las horas que vienen en la semana. Así que profesor, la prueba del día viernes, la corta, no, la materia, perdón, o sea, la del día jueves es ¿sí? la corta. Ya, ¿la materia es hasta ahora o hasta el viernes? ¿La materia que empezó hasta el viernes? Hasta el viernes, y lo de ahora es un enfoque diferente a lo del viernes, pero es la misma materia. Así que vienen preguntas de conversión, no voy a hacer ningún ejercicio, puras preguntas, ¿no? Yeah. Y más que nada en la materia anterior, las preguntas me fijé porque ya la tengo hecha. Son preguntas de la materia de campo del circuito magnético, de la conversión y de los transformadores. Preguntas, solamente preguntas. Y los ejercicios, va a haber algún ejercicio de circuito magnético, de transformadores. Y un transformador real y un transformador ideal. Ahí voy a tirar, yo creo, 3 ejercicios. Ahí tienen más tiempo. ¿Alguna otra inquietud, duda? No, nada más. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta aquí por hoy día, para que vayan a estudiar. Del otro grupo, no sé, de este parece que no, del otro grupo hubo un problema. Se ahorró la materia, dicen, y tuve que subirla de nuevo. No sé qué diablos pasó ahí. Ahí yo no lo controlo. ¿Por qué se salió la materia? Y yo la miré y claro que no estaba, la del grupo 2. Y la subí de nuevo, rápidamente, subí lo mismo que tenían antes. ¿Alguien habrá hackeado y sacado esa materia? No sé cómo lo hicieron. Si tienen acceso A lo solamente. mejor algún compañero se equivocó y la eliminó de casualidad. Porque igual creo que uno puede hacer ¿Sí? modificaciones. Ya. Pero eso fue en el grupo de nosotros. Ah, pues fue con ustedes. Sí, Ya. nosotros. Yo lo avisé. Ya. Entonces, algo pasó ahí, un compañero de ustedes. Lo que no sé yo, las atribuciones que tienen los alumnos para intervenir, en este caso, sacar los apuntes. Nosotros sí podemos eliminar el archivo, sí podemos modificarlo. Sí. Ya. Creo que usted puede editar eso, profe, para que nadie más pueda editar los archivos. Sí, estuve tratando de hacerlo, pero no encontré rápidamente la solución. No quiero volver a eliminarlos yo. Pero tiene que haber una atribución por ahí que yo pueda manejar para... No la he investigado. ¿Alguien de ustedes la tiene lista para no darme ese trabajo? Por las atribuciones del que ustedes deben tener igual formas de hacer. Esto tiene que ser metido. Me refiero, también tienen la potencialidad de hacer esto con otros grupos que quieran crear algo, me imagino. Debe haber alguna atribución. No, profe, nosotros no podemos modificar eso. Usted que es el dueño del propietario, puede. Ya. Voy a ver si se puede, pero si es que no puedo y se vuelve a ir, voy a tener que subirle todas las veces que sea, para que esté siempre ahí. Ya fue el grupo de ustedes, yo pensé que era, bueno, da lo mismo, pero pasó. Ahora ya están adentro. Y ahora hay otro alumno que tiene un problema, pero yo tampoco lo puedo solucionar. Dice que no tiene acceso a los videos. Parece que los quiere bajar. Ay, sí, profesor. Yo igual estaba viendo la clase y la clase del día viernes intenté abrir el link y no lo abre. Ay, es peor todavía. No lo abre. No lo abre. Ahora incluso lo intenté volver a abrir y me dice no se puede acceder a este sitio web. Ya. Esa es la clase del día. Claro, eso que está ahí, eso sí que yo creo que no lo controla uno porque se sube automáticamente eso. Pero qué raro que no se pueda abrir
El video, si yo la semana pasada nomás abrí todas las páginas. Yo no he intentado abrirlo, a lo mejor tampoco lo puedo abrir. Voy a ver si se puede abrir. Es la clase del viernes, ¿no es cierto? La última. Sí, pero ahora estoy intentando con las otras clases y tampoco los abre. No, problema. Es que voy a ver cómo antes se subía al stream creo que se llama, del Microsoft. Pero ¿Sí? ahora se sube al OneDrive. Ya, eso no lo sé yo. No. Ahora, yo sé que... Y ahí le crea problemas, no lo pueden ni siquiera ver, no lo pueden ver. Ahora no se puede ver, porque yo la semana pasada abrí las clases y sí se podían ver. Ya. Ya. Muy malo esa parte que está pasando, porque no puede ser que los alumnos no puedan volver a ver los videos. Y yo los grabo, yo los tengo grabando. Sí. A lo mejor, no sé si la universidad tiene como asistente técnico de la página, a lo mejor intentar enviarle un correo o que el jefe de carrera mande un correo al asistente técnico. Sí, voy a hablar con el jefe de carrera, con el director, cualquiera de los dos, o con los dos, para que vea ese problema. A lo mejor varios lo tienen, varios otros. Sí. No sé si ustedes lo tienen, con otros ramos lo tienen igual el problema. A ver, Vean si tienen el problema con los otros ramos. Porque sí, a lo mejor es general el problema. Ya, yo voy a investigar eso, mientras ustedes me pueden mandar algún correo diciendo que hay problemas. No, profesor, es solamente su clase. Ahí pasó algo con esto, porque justamente están pasando dos problemas. Uno que se borraron en el caso de ustedes, y que no pueden ver los videos, todos los videos ahora. El último y las otras tampoco se pueden, los videos anteriores tampoco lo pueden ver de esta clase. Los anteriores no se pueden ver, solamente se pueden ver los del Microsoft Stream. Ya. Pero los que se subieron al OneDrive no se pueden ver. Y eso lo hicieron los técnicos de la universidad. Los técnicos encargados. Ya voy a averiguar eso e insistir con ese problema. Voy a llamar al director y al jefe de carrera. A hablar con ellos. Ya, nos quedamos por aquí hasta ahora y voy a ver esa solución. Profesor, otra consulta. ¿Sí? Para preguntas respecto a ejercicios, ¿va a estar ¿Lo podemos contactar por correo o por dónde? Por correo, sí. Ya, algunos me han hecho preguntas por correo ya. Me la mandaron ayer domingo, pero hoy día lo voy a empezar a ver porque ayer estaba ocupado en otras cosas. Hoy día empecé a ver las preguntas. Ya, profesor. Gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.